Bueno, ¿cómo están? Comunidad Confluencia. Estamos aquí en febrero, el mes del amor y la amistad, más bien el mes de la comercialización del amor y la amistad. Y de hecho me parece muy adecuado que este mes estemos leyendo al grande Charles Bukowski, su libro de Mujeres, y además también me gustaría dar espacio para algunos de sus poemas y algunas de sus frases, porque como autor siempre me ha parecido sumamente interesante. Y específicamente escogí que leyéramos a este autor ahorita en febrero para de alguna manera como contrarrestar la idea Disney del amor, ¿ok? Y tal vez contrastar esta idea Disney del amor con un poeta que se le ha nombrado el poeta maldito o un tipo de maldito poeta, ¿no? Por su manera tan tosca, a veces grotesca, sucia, vulgar de hablar sobre el amor, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, quitándole todos estos sesgos moralistas, pues una manera muy realista de hablar sobre el amor. Primero, un poco de contexto sobre este gran autor. Charles Bukowski nace en el año 1920. Cerca del 1923-24 migra con su familia de Alemania hacia Estados Unidos. Su papá era de Estados Unidos y su mamá era alemana. Él tiene una infancia sumamente complicada. Sufre bastante. Cuando llega a Estados Unidos, primero, pues digo, obviamente sufre discriminación por la manera en cómo habla, ¿no? Porque habla con un acento como alemán, por la manera en cómo viste, por la manera en cómo se ve. Él sufre de una enfermedad que le produce acné en toda la cara y lo sufre prácticamente durante toda su vida. Entonces esto le produce muchísimo rechazo. Y el peor de todos, de sus sufrimientos de la infancia, es que su papá era un brutal, violento y pues abusaba de él, ¿no? O sea, lo maltrataba, lo golpeaba, lo trataba pues sumamente mal. Bukowski crece en este contexto de mucho dolor, de muchísimo sufrimiento y siempre tuvo este gusto muy intenso por la escritura. Y yo creo que la relación que tiene Bukowski con la escritura durante su vida es lo que es para mí más fascinante de este personaje, ¿no? Y ahorita vamos a llegar al libro porque, digo, espero que hayan llegado por lo menos como hasta la página 50, 60, que es lo que voy a platicar ahorita, pero definitivamente el libro tiene algo de autobiográfico. O sea, este libro que estamos viendo de Mujeres se trata de un autor, un escritor, que a diferencia de Bukowski en sus principios sí logra ser famoso con la escritura, y esta fama con la escritura después de haber estado como recurrentemente fallando en algunos trabajos y tener como esta impredictibilidad en su vida, ya cuando el personaje principal se hace famoso con la escritura, tiene acceso a muchas mujeres, ¿no? Y entra una vida de muchos excesos, de mucho abuso, de mucho vicio, si quisieras verlo así. Y obviamente, pues esto es un espejismo uno a uno con la vida real del escritor Charles Bukowski en cómo era él en su persona, ¿no? O sea, es tipo autobiográfico, pero pues también es un texto de alguna manera medio testamentaria. Definitivamente se siente como esta pulsión de muerte muy intensa por parte del personaje principal. O sea, yo sinceramente al estarlo leyendo casi creo temía por su vida, o sea, pensaba, güey, este vato va a acabar muerto o en cualquier momento se va a pasar de alcohol o se va a pasar de excesos o se va a meter en problemas con el mundo criminal del submundo en el que estaba involucrado y se va a morir, ¿no? Y pues definitivamente me parece que eso también de alguna manera refleja lo que Bukowski vivió en su vida. Regresando un poquito como a la vida del autor, de la vida real del autor Bukowski, esta relación que él tiene con su padre es sumamente revelante. Él en una entrevista, ya mucho tiempo después, porque pues él se vuelve famoso como hasta los 50 años de edad. Antes de los 50, él realmente escribía en sus tiempos libres, por decirlo así, ¿no? O sea, famosamente él trabajó mucho tiempo en una oficina de correos y en las mañanas, antes de empezar su jornada de trabajo, él se ponía a escribir, ¿no? Y cuando tenía tiempo libre, llenaba esos espacios con escritura. Algo sumamente interesante también es que él decía que no podía parar de escribir, que escribir para él era un vicio más, ¿no? O sea, él también conoce el alcohol a temprana edad y se vuelve adicto al alcohol, conoce a las mujeres y se vuelve adicto a las mujeres, definitivamente, principalmente a las prostitutas, pero pues él tiene como esta adicción, o sea, un hábito repetitivo, compulsivo, con un cierto deseo de autodestrucción, ¿no? Visto desde la postura psicoanalítica, que de nuevo no va a ser el enfoque principal del análisis, pero su relación con la escritura también es un tipo de adicción, o sea, es algo que él no puede dejar de hacer. Incluso en una entrevista él describe que cuando no puede escribir
despertaba con mareos, con ganas de vomitar, con gag reflexes, o sea, reflejos de ahogamiento, ¿no? O sea, se sentía físicamente mal cuando no podía escribir. El tema es que él durante toda su vida soñó con ser un gran autor, un gran escritor, escribió para pequeñas revistas en donde fue rechazado, escribió después para grandes revistas donde también fue rechazado, escribió cerca de 10 novelas, además de muchísimos poemas y diferentes formatos, y ninguno de ellos funcionó. Incluso trató de dejar de escribir durante un periodo como de 10 años, y lo cual no le fue tolerable. Después de esos 10 años de dejar de escribir, volvió a escribir. Y ya a los 50 años de edad empieza a volverse un autor reconocido. Hay muchos grupos de lectura donde se leen los poemas de Bukowski en vivo con un público. Incluso muchos de esos grupos de lectura Bukowski se ponía a tomar mientras estaban leyendo. Y la gente hacía estos como procesos de catarsis, ¿no? De escuchar a Bukowski y su manera tan dura, tan cruda, tan realista, tan sucia de hablar sobre la realidad. Y pues era como un tipo de relajamiento, ¿no? O sea, la gente sentía un alivio de deshacerse de una carga, de poder hablar de estos temas con esta crueldad, esta frialdad, esta vulgaridad, esta imparcialidad, ¿no? Que quiero llegar a estos términos específicamente, de describir lo que estaba sucediendo y lo que se hacía en el día a día. También me parece interesante que contrastemos a Bukowski contra Baudelaire, que es el poeta que leímos el mes pasado. Baudelaire, que también de alguna manera fue condenado por ser un poeta vulgar, que habló sobre todo lo sucio, lo feo, lo asqueroso que se vivía en la sociedad francesa después de la Revolución, ¿no? De todos estos grupos subalternos, él también enamorado de la vida galante, de la perdición, de las orgías, de los excesos, ¿no? De la vida bizarra, de una palabra que él se apropió. Y Bukowski hace algo similar, pero en otra época y descontextualizado. Aquí quiero citar la primera frase de Bukowski que me parece sumamente interesante. Él en una entrevista dijo: la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores. Bukowski era una persona que, además de tener un problema muy grande con obviamente con su figura paterna específicamente, siempre fue una persona que se rebeló mucho contra cualquier tipo de figura de autoridad. El gobierno, los millonarios, los académicos inclusive. Él decía que muchas de las grandes guerras que se trazaban hoy en el mundo eran culpa de políticos ineptos y académicos malintencionados con delirios de grandeza, ¿no? Entonces, este comentario que hace, obviamente por mi inclinación bastante evidente, la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores, pues es definitivamente una crítica al modo de producción capitalista, ¿no? Él también se burlaba mucho del estilo de vida que tenía la gente de corretear la chuleta, ¿no? De perseguir sus sueños, de perseguir el éxito, los supuestos hombres de bien y las mujeres de bien, los supuestos valores morales, la definición de éxito. Y todo esto entre comillas, porque Charles Bukowski se burlaba de todos ellos, de hacerlos entender como que pues no eran personas realmente, sino que estaban actuando un deseo que les era ajeno, estaban cumpliendo con una serie de estándares sociales que les eran impuestos, pero no eran personas realmente, no eran sujetos individuales, sino que eran esclavos del sistema, ¿no? Esclavos del sistema en este sentido, y esta frase lo dice, lo que se hizo cuando se acaba la esclavitud en un sentido formal, ¿no? La superación del feudalismo hacia el modo de producción capitalista, es que la esclavitud no desaparece del todo, sino que la esclavitud ahora es invisible. O sea, somos todos esclavos del capital sin darnos cuenta. La esclavitud ahora incluye todos los colores. Ya no son los negros en el sentido tradicional americano los esclavos, sino que ahora todos somos esclavos. Él incluido, ¿no? Él durante mucho tiempo tuvo estos trabajos que odiaba. Que aquí hay otro símil con el personaje del Libro de Mujeres, ¿no? De estar brincando de trabajo a trabajo, no poder permanecer en un solo lugar, abandonarlos en el momento que él sentía que era momento de abandonarlos, este desapego como que, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué trabajo en estas cosas? ¿Por qué me pagan por hacer estos trabajos si no siento este vínculo, no siento esta relación, ¿no? Y Bukowski pues aquí claramente hace una crítica muy pertinente a que realmente hoy la esclavitud continúa siendo el modo dominante de relación, la simetría de poder profunda entre empleados y empleadores, pero ya no lo percibimos como esclavitud, lo percibimos como trabajo asalariado, ¿no? Entonces yo soy un trabajador asalariado, recibo un sueldo, por lo tanto voluntariamente estoy aquí haciendo lo que yo quiero hacer. Y quiero ahora colgarme de este concepto de voluntad,
para hablar de otro de los conceptos que para mí son muy importantes de Bukowski, ¿no? Que para mí son incluso transversales en la lectura de Bukowski, que es, no sé si investigaron, y si no, la verdad es que les recomiendo, está muy bonita esta parte. Bukowski en su tumba tiene la frase "Do not try", no lo intentes, no intentes, ¿okay? Do not try. A contrario de mucho de lo que se entiende hoy en día como parte de la cultura meritocrática, ¿no? De esfuérzate y así lograrás grandes cosas, y tienes que echarle ganas, y tienes que, así vas a salir adelante, y tienes que ser una persona esforzada para poder triunfar en la vida. El consejo de Bukowski en su tumba fue: no lo intentes, no lo intentes. ¿A qué se refiere Bukowski con no lo intentes? De alguna manera, su reflexión sobre su propia vida y una conclusión al final de su vida para dejar para la posteridad es que él durante mucho tiempo intentó ser un poeta reconocido, intentó ser un escritor reconocido, se esforzaba, ¿no? Se esforzaba para ser esa figura pública. Él escribía para complacer, escribía para las pequeñas revistas, escribía para las grandes revistas, escribía para ser reconocido, se esforzaba, intentaba hacer las cosas. Pero si a ti te preguntan cuál es tu color favorito, tú no puedes esforzarte para que tu color favorito sea el rojo o el azul o el morado. Tu color favorito es el azul, el morado, en mi caso, el naranja, lo que tú quieras, ¿no? Tu color favorito es por una serie de causas que te anteceden, o sea, una serie de causas que existen a priori a tu razón, a tu conciencia casi, y sobredeterminan tus decisiones. Casi creo estás condenado a que tu color favorito sea uno u otro, por una serie de factores anteriores determinantes que te llevaron a esa decisión. Nosotros somos determinados por nuestro pasado que nos condiciona a hacer este tipo de cosas. Bukowski no escogió libremente ser autor. Él intentó durante algún momento esforzarse para ser un escritor, pero solo cuando se resignó de intentar ser un escritor, ser un literario, es que logró realmente ser un escritor reconocido. Y aquí podemos conectarlo otra vez con su padre violento. En una entrevista, Bukowski dice: mi padre fue un gran maestro de literatura. Mi padre me enseñó el significado del dolor, y principalmente el dolor sin ningún sentido o sin ninguna causa. El dolor sin ningún sentido y sin ninguna causa. Nada más haciendo este pequeño paréntesis sobre lo que puede implicar esto, imagínate lo que debería de ser para un niño. Digo, que de alguna manera al principio dices: no, pues mi papá me está golpeando por algo que hice, ¿no? O sea, hice algo malo, rompí una ley, por ende mi papá me está golpeando. Pero Bukowski llegó al punto de ser tan violentado por su padre, donde ya él sentía que la violencia que él recibía no tenía causa, era violencia pura. ¿Y qué hace un niño con eso? O sea, ¿qué le hace a una persona ser objeto de violencia sin sentido? ¿No? De simplemente, mi papá me violenta porque sí. O sea, no hay un motivo especial. No rompí ninguna ley, no le falté al respeto, no llegué tarde a la casa, no rompí nada, no me fue mal en la escuela, no tengo malas calificaciones, no lo insulté. Simplemente me está golpeando porque sí. Su padre fue un gran maestro de literatura porque le enseñó el dolor sin causa. Y ahora conéctenlo con la idea de no intentes, y que nosotros no podemos escoger nuestro color favorito, de la misma manera que Bukowski no pudo escoger ser autor. Ser autor era lo que le tocaba, por sus condiciones materiales de vida, por la violencia que sufrió cuando niño, por la manera en cómo tenía que lidiar con la realidad, por la manera en cómo fue bulleado, excluido y se transformó en un ser asocial, por la enfermedad que tenía en la cara de provocarle acné violento y sentir este sentimiento de rechazo, incluso con las mujeres, que probablemente también lo llevó después a volverse adictos al alcohol, a la prostitución y demás. Bukowski no escogió nada de esto, sino que él lo escogió a él. Él fue escogido por esta vida prácticamente. Él fue condenado a vivir esta vida que le tocó. Y aquí, al final, su gran mensaje, el de no lo intentes, es esta noción de, en el momento que él dejó de esforzarse para ser un autor y cumplir con las expectativas de lo que él pensaba que socialmente un autor debería de ser, él simplemente escribía lo que veía. Por eso escribía tan sucio, por eso escribía tan crudo, tan frío, tan vulgar, porque era en donde él estaba. Él hablaba de los labios fríos con sabor a vodka,
y las mujeres con su ropa interior revelante y la manera como se movían sus cuerpos. Pero él lo hablaba porque él lo vivía. Era una documentación de una observación de la realidad. No era una poesía embellecedora, poética, que trataba de ocultar la realidad en la metáfora, sino que él casi creo se dio por vencido de la metáfora y lo que hacía era describir fríamente el mundo sucio y vulgar en el que vivía. Que me lleva al último punto importante del análisis del autor. Y disculpen que no me estoy metiendo tanto a la historia del libro, pero es que realmente el libro acaba siendo pues muy autobiográfico, ¿no? O sea, todas las mujeres de las que se enamora, las relaciones sexuales con las que tiene, la manera como abandona los empleos, su desapego, ¿no? Ahorita voy a leer un par de frases que me gustaron, que tengo aquí apuntadas, pero ahora quiero hablar un poquito de la relación de Bukowski con la moral. Y esto también es sumamente relevante si lo ponemos en contraste, o más bien en comparación, con lo que vimos de Baudelaire el mes pasado, ¿no? Baudelaire, y esto pues también tiene una duda filosófica muy antigua, ¿no? La exclusión de los poetas de la República, ¿no? De no dejar los poetas entrar a la República. Es un peligro que los poetas entren a la República, porque los poetas pueden hacer que lo feo, lo falso y lo vulgar se vea bonito a través de la poesía. Entonces es un peligro, ¿no? Porque existe una relación, supuestamente, entre lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, como lo falso, lo feo y lo malo pueden ser bien vistos a través de la poesía, o la poesía puede transformar vicios en virtudes, los poetas son sumamente peligrosos para la sociedad. Por eso están prohibidos en la República, por decirlo así. Por eso mismo, Baudelaire fue a juicio, fue a tribunal, ¿no? Fue juzgado. Porque justo Baudelaire hacía el éxtasis del vicio, el éxtasis de la vulgaridad, el éxtasis de la perdición, el éxtasis de todos estos valores que estaban excluidos de las sociedades contemporáneas. Y Bukowski hace algo sumamente parecido, pero en nuestra sociedad contemporánea, hablando más bien de cómo supuestamente estos valores que determinan el bien y el mal en nuestra vida contemporánea son los que deberían de dictar nuestro comportamiento, pero él realmente habla pues, de la vida real, ¿no? De quiénes son las personas que están actuando acá. Hay otro textito que me encanta de Bukowski, este no lo tengo aquí a la mano, pero se los voy a tratar de recitar como lo recuerdo, porque es uno que me gusta mucho. Dice, y si llegas a tu casa a final del día y no hay nadie esperándote, y nadie te dice qué hacer, y nadie te dice qué hacer en las mañanas, y nadie te dice cómo comportarte, y nadie te espera cuando llegas, y nadie te quita los permisos para ir y venir como tú quieras. ¿A eso cómo le llamas? ¿Libertad o soledad? Y esto también me parece una reflexión muy importante para la vida del autor, de la manera como él vivía, ¿no? Pues digo, definitivamente con su familia no se podía llevar. Sus amigos, él decía que se sentía más a gusto entre vagabundos, entre personas con los dientes chuecos y las caras manchadas, y gente que vivía en la calle, porque él sentía que era uno más, ¿no? Él no se sentía a gusto con la gente de la sociedad funcional, ¿no? Con el ejecutivo del collaín blanco y con las mujeres bien vestidas. Él no se sentía a gusto ahí. Él se sentía a gusto con prostitutas, vagabundos, drogadictos y alcohólicos. Ahí se sentía a gusto. Ahí se sentía uno de ellos, ¿no? Y esta reflexión de pues cómo esto puede al mismo tiempo ser simbolizado como una gran libertad, porque pues nadie te dice qué hacer, nadie te juzga, nadie te califica, pero pues al mismo tiempo nadie te espera, nadie te anhela, nadie te abraza, nadie te quiere de la manera como te quiere una persona que te cuida y es parte de tu vida. La relación entre soledad y libertad es también un tema muy común en la escritura de Bukowski. ¿Okay? Y por último, haciendo la reflexión que quería hacer de conectar Baudelaire con Bukowski, ¿no? Y esta idea de lo vicioso, lo malo, lo mentiroso, lo vulgar, ¿puede ser bello? Y sí, la verdad es que sí puede ser bello. Y de nuevo, llegamos a la conclusión que llegamos con Baudelaire, que no existe un símil uno a uno entre lo bueno y lo bello, sino que una situación que puede ser considerada en un determinado momento histórico como completamente inmoral, puede ser hermosa, ¿no? No tiene que
De hecho, aquí hay una frase, una de las frases más bonitas del libro. Él está con una mujer, el personaje principal del libro está con una mujer en un cuarto y ella creo que se está cambiando de ropa, ¿no? Se pone como un lingerie un poco más sexy, una falda un poco abierta, ropa interior amarilla, ¿no? Y sale del baño, él la está esperando y la ve caminar. Ella le pregunta de que, oye, ¿te gusta cómo me veo? Y él piensa, ella no era ni coqueta ni sexy, era perfecta. ¿Okay? Y vean cómo de nuevo regresamos a esta idea de no lo intentes. O sea, no intentes ser sexy. Ella no intentaba ser sexy. Ella no intentaba ser coqueta. Ella era perfecta. ¿Okay? Como Bukowski, que no intentó ser un gran poeta. Intentó, pero fracasó ser un poeta. Intentó, pero fracasó ser un gran literario. Y solo en el momento que dejó de intentar es que pudo ser realmente un gran autor. Cuando dejó de intentar fue... Cuando dejó de intentar, cuando dejó de fingir, cuando dejó de actuar a esas expectativas sociales, ahí sí surge el autor. Surge naturalmente lo que debería de surgir, ¿no? Y esta apreciación que él tiene con las mujeres me recuerda mucho al concepto de Zizek sobre el amor, ¿no? Que amar no es enaltecer al objeto amado por todas las características positivas que tiene. No es, me gusta a ella porque va a ser una gran madre, ¿no? Me gusta a ella porque, no sé, se cuida mucho en el gimnasio. Me gusta a ella porque, no sé, siempre trae los dientes limpios, ¿no? Me gusta a ella por todas las características positivas. No, de ahí no surge el amor. ¿Por qué? Porque todas estas son intentos racionales de transformar el objeto amado en un objeto perfecto que merece ser amado. ¿Okay? Eso no es amar. Bukowski decía, no lo intentes. Cuando ella no intenta ser sexy y no intenta ser coqueta, es perfecta. Porque al no intentarlo, simplemente es naturalmente perfecta. Entonces, la manera como Bukowski habla sobre todas estas mujeres, la relación que tiene con ellas, al enaltecer estas características que en otros casos pudieran percibirse como cosas negativas, es justamente el concepto de Zizek, de que cuando nosotros estamos enamorados, vemos las imperfecciones del otro, pero las vemos como perfecciones directamente. Entonces, roncas, qué bonito roncas. De que, oye, tienes una lonjita, qué bonita lonjita. De que, mira, se le cierra más un ojo que el otro. Qué bonito se le cierra el ojo. ¿Sabes? Es como que directamente lo que pudiera ser entendido como una característica negativa ya es directamente entendido como una característica positiva, incluso perfecta. Es la perfección sin intentarlo, la imperfección sin esfuerzos. Entonces, lo que me encanta de esta frase de Bukowski de no lo intentes, ¿no? Es que al mismo tiempo habla de, obviamente, él como autor, una profunda reflexión sobre cómo su proceso durante su vida de transformarse poco a poco en un escritor reconocido solo funcionó cuando él dejó de intentarlo, él dejó de cumplir con las expectativas sociales. Esta misma frase de no lo intentes habla sobre su apreciación de la belleza y su relación con el amor y la mujer, de poder relacionarse con los vagabundos, con los alcohólicos, ¿no? De apreciar a la mujer en su perfecta imperfección, casi creo por decirlo así. Y también acaba siendo una crítica social muy importante que va en contra de lo tradicional que se entiende en el capitalismo meritocrático, ¿no? De que el que gana o el que recibe los mejores galardones en la vida es el que más se esfuerza. Y Bukowski dice, no, al contrario, si quieres tener una gran vida, no te esfuerces. Y aquí voy a cerrar con mi frase favorita de Bukowski, es: encuentras algo que ames con locura y deja que te mate. Encuentras algo que amas con locura y dejas que te mate. Okay. Encuentras algo que amas con locura. Okay. De la misma manera que les había dado el ejemplo de que nosotros no escogemos nuestro color favorito, pues nosotros tampoco escogemos a quién amar o qué amar. En el caso de Bukowski, la escritura, ¿no? O el alcohol, que también casi lo mató, o las mujeres, que también casi lo mataron. Y de hecho en este libro viene, ¿no? Esta frase famosa de hay muchos hombres que han acabado ahogados en ríos por culpa de grandes mujeres, ¿no? Y aunque pudiera entenderse como un comentario machista, más bien me parece algo romántico por parte de Bukowski, porque hay que recordar su frase: encuentra algo que ames con locura y deja que te mate. Deja que te mate. O sea, es déjate llevar por tus pasiones. O sea, en contra, o sea, el antagonismo que él está creando aquí es: hay una fuerza, y aquí pudiera incluso dar una lectura como de Luciana, ¿no? Hay una fuerza sobredeterminante anterior a ti que te produce este deseo incontrolable de volcar todo tu libido hacia un solo lugar,
hacia la poesía, hacia el alcohol, hacia las mujeres, hacia un estilo de vida específico. Y seguir eso es lo que te va a hacer, pues no sé, tener una vida memorable, ¿no? Una vida que valió la pena ser vivida. Por otro lado, está la vida de los esfuerzos y los intentos. Pero para esforzarte, pues casi creo, digo, si le diéramos una lectura dialéctica, ¿a qué te esfuerzas? Solo te puedes esforzar contra algo que se te resiste. Entonces, solo puedes esforzarte por desarrollar una pasión a algo que se te resiste. Es como, o sea, no me gusta dibujar, entonces me esfuerzo para dibujar. No me gusta mi trabajo, entonces me esfuerzo por hacerlo. Pero si algo te gusta o te apasiona, no te tienes que esforzar para hacerlo, sino que se te da de manera natural. Entonces aquí la conclusión para mí es contrastar estas dos frases de Bukowski como autor para darle sentido a su obra. Por un lado, no te esfuerces, y por otro lado, encuentra algo que ames con pasión y deja que te mate. La verdad es que escogí específicamente este autor para febrero porque la verdad es que siempre ha sido de mis favoritos. Su manera de escribir me encanta, tan cruda, tan sucia y aparte como que incómoda de obligarnos a salir de nuestra zona moral, ¿no? De determinar lo que es bueno y malo, lo que es feo y bello, lo que es verdadero y falso, la idea de moral, obviamente subjetiva y temporal, contingente, no tanto una moral trascendental, una moral que existe para siempre, sino que las cosas van cambiando. Y me parece que por esto Bukowski sobrevive a la prueba del tiempo. O sea, es un autor que sobrevive, ¿no? Las décadas que han pasado desde su muerte, medio siglo casi desde sus grandes publicaciones, y pues ahora ya lo podemos ver hacia atrás y decir, algo de lo que dijo fue verdadero. Tal vez no fue bello, pero sí fue verdadero. Tal vez no fue bueno, pero sí fue verdadero. Bueno, espero les haya gustado. En la segunda mitad del mes, nos vamos a meter un poquito más como a la lectura de la historia en sí, del personaje. La verdad es que, perdón por clavarme tanto en Bukowski como autor, pero es que de verdad es una figura prácticamente mitológica y me parece que su filosofía de vida y su manera de entender el mundo es fundamental. Y si no se entiende esto del trasfondo de Bukowski, pues realmente no se entiende nada, ¿no? O sea, es muy fácil darle una lectura al libro de simplemente de que, pues es un hombre mayor que se aprovecha de su privilegio y su posición para tener relación esporádica con muchas mujeres, pero ya dándole el contexto de que realmente Bukowski está hablando de él mismo, el libro cobra otro sentido totalmente y me parece muchísimo más rico y muchísimo más interesante a leer. Espero lo estén disfrutando, tómenselo con calma, es mes del amor y la amistad, quiéranse ustedes también, dense el espacio para leer y disfrutar de esas cosas a gusto y con calma, y nada, espero les haya gustado, comunidad de Confluencia. Quiero agradecer a los comentarios que pusieron ahí en el chat de Confluencia. De hecho, pusieron aquí también un pequeño artículo de Ethic, ¿no? Haciendo esta comparación de si Bukowski fue un poeta maldito, un maldito poeta. Pusieron la frase esta que les dije, la de más de un hombre bueno ha acabado en el arroyo por culpa de una mujer, que es una frase bastante controversial al inicio del libro, y otras interpretaciones que me parecieron bastante buenas. Ahí los sigo leyendo en el chat para ir construyendo la conversación y nos vemos al final del mes, ahora sí, para hablar un poquito más sobre la historia del libro y qué interpretación le dieron, ¿vale? Comunidad, los veo por acá, les dejo un abrazo, feliz mes del amor y la amistad. Cuídense.